Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevo directo, hoy para hablar de suelo pélvico y de vida, con nuestra super Cristina Benjumea. Así que vamos a esperar que esto vaya avisando, que se vaya la gente conectando, que Cristina también entre. Cristina ya está por aquí. Vale, le voy a dar invitación. Y va a entrar en 0, hola, hola, hola. Sí. Oli, dale la vuelta a la cámara. Ostras, ahora. Ahora. Gracias. Buenas Me decía mi tardes. Instagram número 1. No pasa nada, es que muchas veces la cámara no está dada la vuelta, o sea, bueno, porque no es lo normal, normalmente no Claro, vamos con la cámara dada la vuelta. no. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Ole, Aquí preparada para hablar contigo. ole. Para echar un ratito. Bueno. Em, Cristina Benjumea, la gran fisioterapeuta de suelo pélvico, para mí la mejor que hay en este territorio península España. Europa es parte del mundo. Del Em, universo. y del universo total. Bueno, a medida que vaya entrando gente, yo necesito que al principio de todo nos digan si se escucha bien, si se nos ve bien, todo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, que está por aquí Cristina y Elena. Si hay alguien por aquí que nos diga se escucha bien, no se escucha. Y bueno, ahora se irá avisando a la gente y irán entrando. Pero bueno, estamos aquí, última semana de septiembre. Nadie pensaba que esta semana iba a llegar en su calendario, menos las súper grandes empresarias, ¿no? Que está siendo un mes bastante intenso. Y bueno, te voy a presentar así como un poquito para la gente que nos va a escuchar ahora y que nos verán después y que nos verán por los siglos de los siglos, que aviso de que tanto este directo como todos los anteriores están también van a estar en YouTube, ya los otros están y bueno, siempre en YouTube hay mucha gente que Instagram no se maneja mucho y bueno, en YouTube está YouTube es habiendo maravilloso. bastante interacción y creo que es importante toda la información que vamos a dejar hoy, creo que es muy importante para el mundo en general. Así que, ¿quién es Cristina Benjumea? Bueno, yo no voy a empezar por la parte profesional, voy a empezar por quién es Cristina Benjumea para mí, ¿no? Y Cristina Benjumea para mí es una de mis grandes amigas de la vida y del alma y que, como todas las anteriores que habéis estado por aquí, me he dado cuenta haciendo todos estos directos que todas mis amigas íntimas, que son bastones imprescindibles para mi vida, del día a día, son referentes y líderes en su sector y además gente que yo me puedo mirar en ese espejo tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, Cristina Benjumea, además de ser una grande de lo suyo a nivel profesional, a nivel personal, para mí es de esos bastoncitos que día a día se va haciendo cada vez más fuerte y de esas personas que cuando surge cualquier cosa en mi día a día me apetece contárselo a ella. Entonces, antes que nada, gracias por estos 9 años, Uh, 9. por estos 9 años donde nos conocimos siendo alumna maestra y fue cuando yo descubrí que existía una parte en el cuerpo que se llamaba suelo pélvico, gracias a ti, que yo era profe de pilates, que me había formado en una escuela súper contemporánea, con un montón de fisios y tal, pero suelo pélvico me lo enseñaron para la activación de algunas cosas del abdomen, todas sus historias, que ahora nos vas a contar Pero un poquito más. no te imaginabas tú que daba para tanto. Pero no me imaginaba yo que daba para tanto, ni mucho menos que me iba a dar para que luego el resto de formaciones de esa misma formación que tú hiciste hace ya todos estos años, 9 años. eh, encontráramos ahí un seminario imprescindible, ¿no? En ese momento y que eso después derivara en muchas otras cosas y que a día de hoy para mí suelo pélvico es igual de importante que un bíceps, un tríceps o un cuádriceps, ¿no? Entonces no tenía ni idea hace 9 años de eso
Ni yo, ni la gran mayoría de gente, a pesar de que 9 años después todo el mundo al menos habla de suelo pélvico, independientemente de que se siga teniendo casi la misma poca conciencia sobre él que antaño, ¿no? Simplemente que ahora sabemos que existe, ¿no? Entonces, bueno, Por lo menos suena un poquito más. exactamente. Entonces, Cristina, aparte de ser toda esa parte mía a nivel personal, es fisioterapeuta desde hace mucho tiempo y desde hace más de 10 años pues está completa y absolutamente dedicada a la fisioterapia de suelo pélvico, uroginecología y tiene para mí el mejor centro multidisciplinar para la mujer en la etapa vital de mayor vulnerabilidad que existe, que es durante el embarazo y el posparto. Tienes el centro en Sevilla capital, más cerca de Córdoba que de Sevilla, en Sevilla Este. Y cualquier persona que te conoce, o al menos de todas las personas que yo en algún momento he dicho, bueno, antes de empezar a trabajar conmigo te tienes que valorar suelo pélvico, y siempre que decía Cristina, todo el mundo te conocía, ¿no? Era como en Sevilla todo el mundo te conoce, en Andalucía la gran mayoría de gente te conoce y a nivel nacional también. De hecho, sin ti, muchos de mis servicios a nivel online no serían posibles porque siempre que necesito que me valoren a una mujer en Valencia, en Barcelona, en no sé dónde, siempre tienes a la persona perfecta, ¿no? Y creo que eso es un gran talento que no todos los profesionales tienen, que es tener amigos en todos los sectores y tener un lugar con una autoridad muy bonita, simplemente por tu buen hacer y por la generosidad que tienes siempre para ayudarnos a todos los profesionales que te preguntamos en cualquier momento lo que sea. Entonces, valga por delante que gracias por tu generosidad y hoy más. Que sé que te voy a tener que regalar una botella de vino, un platito de gamba y unas cuantas de cosas más. Fin de semanita en la playa, no sé, lo que tú necesites. Y que de verdad que gracias porque todas las que estáis por aquí también, ¿no? Que yo he tenido la necesidad de hablar con vosotras, es porque en algún momento de mi vida habéis sido punto clave para algún momento de sanación que yo he necesitado. Y todavía recuerdo aquel 2014, cuando te tuve que llamar un día totalmente con las piernas cruzadas, o sea, sin poder caminar, con un cierre bestial a nivel perineal y un dolor estratosférico, y automáticamente, ¡boom!, ¿no? Ahí apareciste y ahí comenzó verdaderamente mi amor total por ese tejido y mi especial cuidado por él hasta el día de hoy con todo lo que hago, ¿no? Entonces, bueno, si tú quieres, ahora cuenta lo que tú quieras sobre tu profesión, sobre tu trayectoria y empezamos a charlar de cosas que creo que a la gente que ya hay por aquí conectadita le va a interesar mucho. Bueno, África, pues en primer lugar, muchas gracias por esa pedazo de presentación, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Yo no me considero ni un referente, ni la mejor, ni nada. Simplemente creo que tuve la suerte de empezar en este campo cuando nadie sabía o desconocía qué es lo que era el suelo pélvico. Yo recuerdo, yo salí de la carrera, yo no había dado nada de suelo pélvico. Vaya por delante que yo salí de la carrera hace un montón de años. Así, pero en aquel entonces no. Y la primera formación que yo hice de suelo pélvico fue un cursito pequeñito de 20 horas y tal, que cuando yo vi todo lo que había allí fue como, ostras, qué parte más importante, ¿no? Realmente todas estas cosas pasan, todas estas patologías pasan. Y empecé a preguntar a mujeres de mi entorno, madres, tías, amigas que habían sido madres, tal. Y de repente era como, ostras, ¿qué necesidad hay de esto en la sociedad? Porque esto no lo hace nadie, a mí no me lo han enseñado como fisioterapeuta. Y entonces ahí fue cuando empecé, al principio, bueno, pues de una manera muy puntual, con gente de confianza, porque claro, ahora está muy normalizado que tú vayas a valorarte el suelo pélvico. Pero en aquel entonces, cuando yo le decía a mis amigas, a mi madre, oye,
voy a mirarte porque quizá después de los partos y tal, me decía, ¿cómo? ¿Que tú me vas a mirar qué? No, 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 no. A mí me deja, a mí me deja. Entonces, es verdad que los inicios fueron un poco así, con personas que se fiaron o en ese momento quitaron los prejuicios y dijeron, venga, vamos a... Y ahí fue cuando yo realmente fui aprendiendo, ya después hice muchas más formaciones y ahora, bueno, yo muchas veces digo a todas esas amigas, a todas esas personas que en aquel momento me dijeron, no, 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 tú a mí, vamos, vamos, eso no me mira, ahora hacen cola para que las vean, ¿sabes? Entonces, digo, Vaya por ahora sí. delante, claro, vaya por delante que, claro, porque no es lo mismo que tú vayas al fisio, ¿no? Que a lo máximo que va a hacer es desnudarte y dejarte en braguita, a que la exploración, o sea, a que la valoración del suelo pélvico se asemeja más a una exploración ginecológica donde hay que hacer un trabajo, o sea, una inmersión, ¿no? De tus dedos a nivel intracavitario dentro de la cavidad vaginal de la mujer o anal en caso de que sea necesario y evidentemente, pues claro, ese tipo de valoraciones como ¿no? Además, con todo lo que supone, ¿no? Que vamos al ginecólogo y tenemos totalmente normalizado de que nos van a quitar las bragas y nos van a abrir de piernas y nos van a decir lo que sea o nos van a hacer lo que sea de cualquier manera, ¿no? Para nada nos vamos a plantear de que esa misma escena se pueda dar en una clínica de fisioterapia o en una consulta de fisioterapia al uso, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas como más importantes y a mí me parece súper importante decir que el extremo cuidado, a mí no me ha tocado nadie ese lugar, lo iba a decir como si no nos estuviera viendo nadie. Yo sé lo que iba a decir. Yo te he Muchas, entendido, te he entendido, te he y entendido. muchas de que nos escuchan también sabían lo que yo iba a decir, pero bueno, nunca me habían tocado, o sea, a mí no me ha tocado a nivel terapéutico intracavitalmente mi zona íntima, nadie salvo tú, pero me consta por muchísima gente que yo te he mandado y que también han tenido trato con otros fisios y con otros fisios que hacen lo mismo, que el extremo cuidado con el que tú accedes al cuerpo de las personas y tu equipo es extremo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que cualquier persona que nos escuche y que quizás tampoco sabe todavía que existe una fisioterapia especializada en esto, y que para mí hoy es muy importante que quede muy claro de que quizás es muchísimo más importante este tipo de fisioterapia que incluso el tipo de fisioterapia descontracturante o de masaje deportivo al uso cuando a lo mejor tenemos determinadas lesiones, sobre todo a nivel lumbar, que muchas veces es ir qué está pasando dentro más que qué reacción está viendo fuera, y que si van a ti va a haber un extremo cuidado y si van a cualquier persona de tu red también, ¿no? Entonces me parece súper importante que eso se quede claro de que es verdad que, bueno, profesionales de muchos tipos hay en todos los sectores, pero que en este en concreto, cuando van a valorarte, es una situación donde se necesita cuidar mucho más que solamente el papel de la camilla o, ¿no? Al Como final, todo el trato con personas yo creo que exige ese respeto, ese cuidado de la intimidad, ese explicar primero, bueno, por qué viene esa persona, explicarle o contextualizar un poco cómo actuamos nosotros, cómo trabajamos, por supuesto con consentimiento. Aquí nos estamos riendo un poco, pero esto se hace todo de una manera muy extrema cierto. cuando las personas vienen a consulta. Y, y por supuesto, yo me pongo en esa situación de la persona, ¿no? Bueno, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí si voy a un sitio y de repente van a abordar una de las partes más íntimas que yo tengo, a nivel corporal, a nivel emocional, lo que sea, ¿no? Porque al final con todo hay que tener ese respeto y ese cuidado. Entonces, pues bueno, siempre me ha gustado trabajar desde esta manera y, y que yo sepa, todo el mundo se ha sentido cómodo y hemos avanzado, o hemos explorado, o hemos trabajado en la medida también que la persona lo ha pedido, lo ha demandado y ha estado de acuerdo, ¿no? Entonces, ahí es verdad que cuando
lo piensas al principio, la gente viene un poco que no sabe a lo que viene, ¿no? Es como, bueno, ¿pero qué me tienes que hacer? ¿Qué tal? ¿Qué? Bueno, pues mira, nosotros trabajamos así, vamos a trabajar estos músculos. ¿Dónde te duele a ti? Pues mira, puede este músculo. ¿Ves este músculo? Pues este músculo lo podemos ver desde fuera de la vulva o lo podemos tocar a nivel interno. Y entonces esto está conectado con la pierna, que a la vez está conectado con tu dolor, que a la vez... Y cuando tú lo explicas y la gente lo entiende y se hace de esa profesionalidad, ya te digo que generalmente nunca, vamos, nunca he tenido ningún malentendido ni ningún rechazo, ¿no? En ese sentido. Así que bueno, es un Es, campo muy bonito. Es yo un campo muy además bonito. o sea, yo creo que si eres consciente, pero parte de tu equipo, ¿no? Es como muchas llegan porque es una disciplina bueno, que les llama, ¿no? Sobre todo quizás las últimas incorporaciones donde ya, porque en tu centro, ¿cuántas fisios sois? Ahora mismo somos 5 fisioterapeutas. 5 fisioterapeutas, una Una nutricionista experta en nutricionista, mujer y una 2 nutriólogas. recepcionista preciosa. Sí, también. A nivel del día a día, ¿no? Luego Ujú. hay más equipo, luego está más gente que no está en el día a día en la clínica, ¿no? Entonces, cuando se tiene un equipo de 5, ahora no, es como, bueno, pues cuando has buscado personal, ya en estos últimos años ya sí hay gente, como tú bien has dicho, ¿no? Tu primer curso hace un montón de años fue un cursito de 20 horas, ahora ya por suerte desde hace bastantes años hay su máster en suelo pélvico, súper mega todo ordenadísimo. Pero fíjate, gente que tienes en el equipo, ¿no? Donde sabía, o sea, era esta opción, no, ni siquiera la contemplaban, ¿no? Y también como tú has ido ayudando a que tu propia especialidad crezca. No sé si eres consciente o no, pero yo desde aquí te doy las gracias por hacerlo. Porque no es fácil meterse en un sector donde hay muy poca gente y casi no hay nada, y ser también de esas personas que han ido aprendiendo con otros, que sigues aprendiendo porque te gusta un curso más que un viaje. Estamos ahí, ¿no? Entonces, como ha ido creciendo la profesión y tú también, o sea, antes de que tú llegaras, tampoco había tanta gente dedicándose a esto, a nivel nacional, en España. Sí, había, pero muchos menos. O sea, ¿En Andalucía? Sí, sí. un poco. En Andalucía, en Sevilla, por ejemplo, había como 2, 3 compañeras que yo conozca, ¿eh? Antes de que yo llegara. Ahora, pues, no sé, no se hace el cálculo porque ya hay muchas que no las conozco, pero hay Y muchísimas. Pero aparte, sí es verdad que aparte de que, bueno, desde que empecé, pues lo que te digo, ¿no? Al final, pues me he ido haciendo un poco el sitio, me he ido conociendo gente, esa gente me ha derivado a gente y hemos ido creciendo un poco a nivel de demanda y de público. Pero es verdad que en los últimos años también el conocimiento de la fisioterapia del suelo pélvico y la divulgación que han hecho muchísimas compañeras a nivel de redes, a nivel de blog, a nivel de tal, eso ha contribuido mucho a que la población lo eso conozca es. y lo demande. Entonces, desde aquí, mi agradecimiento a todas las compañeras divulgadoras, ya que yo no estoy nada divulgadora a nivel de redes, no. Pero ese trabajo también está ahí y se nota como ahora mismo hay esa demanda también de la sociedad, ¿no? Entonces, Efectivamente. Y esa alta demanda de la sociedad, ¿no? Es una de las cosas que en estos días previos hablando, ¿no? De tal, me decías, África, hemos pasado de que nadie se miraba al suelo pélvico y ahora se lo mira todo el mundo, ¿no? Como que se ha pasado de Juan a Juanito, que es algo que también en el directo con Pame hablábamos respecto a la atención excesiva que se estaba haciendo últimamente también a la emoción, ¿no? Antes nadie se miraba ni nadie se planteaba nada y ahora todo el mundo es la emoción y la emoción y la emoción, ¿no? Y es como un término medio. Entonces, ¿qué te parece si aterrizamos un poquito para gente que seguro que hay por aquí que no conocen nada del suelo pélvico o que conoce y que, por suerte, la divulgación, fíjate, la divulgación acerca del suelo pélvico, yo la siento, o quizás es que la gente de la que yo bebo viene ya muy filtrada, ¿no? Pero siento como que la divulgación del suelo pélvico no está tan contaminada como otra divulgación de otro tipo de sector, de otro tipo de áreas, ¿no? Y que cuando la gente habla de suelo pélvico, más o menos puede tener una idea, pero seguro que habrá gente que suelo pélvico
en algún momento me ha hablado la ginecóloga de algo así, ¿no? Entonces, podemos decir qué es el suelo pélvico y dónde está. Qué pregunta más difícil. Tú no te la sabes, ¿no? Tú no te la sabes. Pues bueno, el suelo pélvico son todas las estructuras al final que forman, que cierran la pelvis en su parte inferior. Yo siempre lo explico así. La pelvis es un canal óseo que está abierto por arriba y por abajo, ¿vale? Sobre todo en mujeres tiene una función que puedan nacer nuestros bebés a través de ella. Entonces, pues llamamos suelo pélvico a todo lo que cierra esa pelvis por debajo. Ahí hay músculos, hay ligamentos, hay fascia, hay órganos, también muchas veces los órganos del suelo pélvico, pues se consideran también todos esos órganos que están en esa parte. Y bueno, pues ese es el suelo pélvico, toda la parte muscular es lo que llamamos periné. Y como tú bien decías, pues es algo que antes no se sabía ni que existía y que la gente no concebía ni que ahí había músculo ni que podía verlo. Y ahora pues cada vez se está conociendo más, ¿no? Entonces, ahí también yo te decía estos días atrás, digo, pasamos de nadie cuidar el suelo pélvico, no concebir siquiera que hay músculo, a que de repente lo único que hay que hacer en la vida es cuidar el suelo pélvico y trabajar el suelo pélvico y hacer ejercicios de suelo pélvico. Es como, no, hay que hacer muchas más cosas. El suelo pélvico al final es muy importante, pero al final es una estructura más, es un músculo más que forma parte de todo el organismo. Entonces ahí es donde estaba un poco esa contradicción, ¿no? Es decir, no es solo el suelo pélvico. Efectivamente, y como no es solo el suelo pélvico, hace una semana, ya no sé porque he hecho muchos directos este mes, y lo que queda, que este año vaya a tener África para rato. África y todas estas, vamos, y gente que estoy trayendo para comérsela viva. Pero decías, Sol, una chica que estuve entrevistando, que es mi copywriter y que es alumna mía desde hace un año y tal, ella realmente su clic para empezar a entrenar con una profesional en serio fue un prolapso de suelo, un prolapso bastante interesante que tuvo después de su segundo embarazo, de su segundo parto. Y, y fue el clic total, ¿no? Y ella se excusaba todo el tiempo por su problema en el suelo pélvico para no hacer nada. Porque le daba miedo hacerse daño, porque empeorar lo que ya le pasaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era como, no puedo entrenar porque tengo esto. Y me duele la espalda por culpa de esto otro. Y todo era problema de su suelo pélvico, problema de su suelo pélvico, problema de su suelo pélvico. Y cuando ella llega a mí, ella en Miami y yo en ese momento en Cádiz, imagínate, o sea, busqué a una persona para que le valorara el suelo pélvico en Miami y bueno, me las arreglé como pude y pude tener la oportunidad de decirle, mira, vamos a empezar a trabajar con todo lo que no es el suelo pélvico y que seguro que no está bien, porque si llevas 2 años sin hacer absolutamente nada con todas estas casuísticas, etcétera, etcétera, seguro, seguro, seguro que hay otras partes del cuerpo que no están bien y que a poco que empecemos a trabajar con eso, tanto fue así que ella actualmente tiene el alta y no tiene ningún problema. Y como tal, específico de suelo pélvico, como tal, yo no he practicado nada con ella, ¿no? A nivel de entrenamiento y a nivel de otro abordaje diferente. Entonces, Hay dos cosas ahí en lo que has dicho que es interesante, África. Uno, te decía, bueno, que hay más conciencia de suelo pélvico y tal porque se conoce más. Y hay dos momentos generalmente, que es cuando la gente es consciente de que tiene suelo pélvico y que tiene que cuidarlo. Uno es durante el embarazo, porque de repente te planteas que por ahí tiene que salir un bebé y, ostras, qué miedo. Entonces tus amigas te dicen, eso es el suelo pélvico, tienes que trabajar el suelo pélvico para que en el parto, para qué tal, para qué cual. Y el segundo momento en el que empiezas a hacer consciente de tu suelo pélvico es cuando aparece una disfunción o cuando aparece un problema. Que muchas veces como, joder, tenía que haberme cuidado antes, ¿no? Las pacientes cuando vienen dicen, si yo llego a saber esto, yo empiezo a cuidarme antes de que esto ocurra, ¿vale? Entonces, esa aparición del síntoma o esa aparición de la disfunción es cuando normalmente hace clic y, como en el caso de esta chica y hay el caso de muchas pacientes y de mucha gente que conozco, como el inicio también de empezar a cuidarse, ¿no? De ser conscientes pues que hay que cambiar cosas, hay que cambiar
la manera de respirar, hay que cambiar la manera de la postura, hay que intentar ser un poquito más conscientes de cómo estamos, de las prisas que llevamos, de tal, porque estamos perjudicando al suelo pélvico y esos síntomas que aparecen en el suelo pélvico, por desgracia, pues limitan mucho, en muchas ocasiones, la calidad de vida, ¿vale? Entonces, es verdad que siempre nos ha gustado divulgar y siempre nos ha gustado cuidar desde el principio porque es como mejor prevenir que aparezca el síntoma porque, ¿no? Una vez que aparece pues, hay mucha incomodidad. Pero bueno, Sí, como tú dices, puede ser un poco el inicio de que la persona empiece a cuidarse y empiece a ser consciente. Y la otra cosa de la que tú has dicho, me has dicho que con Sol casi no has hecho trabajo de suelo pélvico y sin embargo habéis trabajado todo lo demás y ella ha mejorado. Yo siempre 100%. digo que el perineo, el suelo pélvico, generalmente es una víctima, no es un culpable en lo que nos pasa, ¿vale? Porque existe un prolaso de vejiga, porque existe el prolaso de vejiga, porque de todos los órganos que tenemos en el cuerpo, desde los pulmones, todos los órganos digestivos, intestino, estómago, el que está más abajo, en esa parte de la pelvis que está más abierta y que tiene más susceptibilidad, es la vejiga. Entonces, vemos la vejiga que asoma, pero quizá no es la vejiga el problema. El problema es que esa vejiga tiene un montón de amigos, un montón de techos por encima que la están empujando hacia abajo y no la dejan subir. No hay una respiración, no hay un diafragma que bombee esos órganos y lo devuelva a su posición. Entonces, vemos la vejiga, la disfunción está en la vejiga, pero ¿por qué vamos a trabajar esa vejiga y por qué vamos a trabajar ese suelo? Si lo que tenemos es que cambiar y trabajar ese techo, ¿no? Como yo le he dicho lo digo a mis pacientes. Las costillas son el techo pélvico. Entonces, ¿de qué sirve trabajar el suelo si ese techo está empujando hacia abajo? Entonces, con estas chicas, seguramente ese trabajo que hayas hecho de poner fuerte el resto del cuerpo, de mejorar postura, mejorar respiración, mejorar la movilidad costal, todo eso ha hecho que su vejiga pueda tener espacio para poder volver a donde está cómoda. Realmente la vejiga no está cómoda ahí abajo, ella quiere estar arriba en su sitio, pero no lo dejan, a veces no lo dejan. Entonces, bueno, también transmitir esa idea, ¿no? Que tengo problemas de suelo pélvico, entonces no puedo hacer nada porque todos son ejercicios de suelo pélvico, todo es Kegel, todo es hipopresivo, todo es... No, tío, vamos a ver qué es De lo que hecho, está provocando esto y de vamos a hecho empezar. en el caso de Sol en concreto, había una realidad y era, ella llevaba mucho, ella había hecho ya suelo pélvico, o sea, ella había iniciado ya su proceso. Pero es verdad que ella en ese momento se muda a Miami y bueno, pues ese proceso se para, ¿no? Porque al final cuando tú eres de Madrid, los profesionales no se van contigo si tú te mudas a Miami, obviamente. Yo ya le he dicho que si me quiere llevar, que me lleve, ¿no? Pero, pero vamos a, o sea, lo que me pareció más interesante es que ella tenía como el A, B y C, ¿no? Ella sabía perfectamente cuáles eran los pasos que tenía que hacer para hacer el hipopresivo. Y ella, aunque ella, yo le dije, ¿qué sabes de hipopresivo? ¿No? Y en una de las primeras sesiones, ella me contó y yo vi cómo ella, a ella misma se lo explicaba, se lo hacía y tal. ¿Qué pasa? Ella es trabajadora digital y aún incluso da de mamar al pequeño, ¿no? Entonces, su zona dorsal estaba completamente colapsada. ¿Qué pasa? Que ella, aparte de tener unos dolores de cuello increíble y un dolor de hombros bestial, estaba, o sea, cerrada completamente. Entonces, aunque tenía toda la información acerca de los hipopresivos y bla, 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 ella de manera natural no tenía apertura costal. Entonces, claro, por mucho a la criatura que ella intentaba, la estructura no se movía. Entonces, recuerdo que los 2 primeros meses fueron trabajo a fuego de movilidad torácica, de movilidad de hombros, porque no podía ni siquiera acceder a su zona dorsal. Es decir, primero fue un trabajo muy global y muy externo, ¿no? Desde las distales para llegar al centro y luego poco a poco. Y obviamente que tenemos aquí nos ha dicho nuestra super Regina, madre mía. Y a través de la conexión de suelo pélvico y los ejercicios no trabajaste. Sí, sí, o sea, sí trabajé, pero mi foco de atención inicial era que abriera, o sea, que su parte dorsal media y alta se movilizara mucho y que empezara a trabajar, que en aquel momento yo decía, o sea, era lo que me decía el cuerpo de ella, ¿no? Trabajar mucho las caderas. Hice mucho trabajo de apertura de cadera, hicimos trabajo de sentadilla desde el principio con mucha conciencia, también porque ella venía con un trabajo de manipulación
que para mí eso es súper importante. Tenemos mucha reticencia, ¿no? De lo que hemos dicho antes de que nos toquen intracavitalmente. Sin embargo, hay una gran diferencia a nivel de movimiento, de calidad de movimiento, cuando una mujer ha sido completamente valorada, ¿no? Y conoce y reconoce cuando sí tiene la conexión y cuando no, cuando lo aplica luego a otro movimiento y se hacen las cosas con cabeza y con conciencia y con presencia, y la persona responde muy bien ahí, ¿no? Entonces, Mira, el ella... periné también para trabajar el suelo pélvico África, o sea, es súper importante más que para cualquier otra estructura muscular, me atrevería a decir, esa fase propioceptiva y esa fase de autoconocimiento. Por ahí es por donde se empiezan todos los procesos. Uno, ¿qué me pasa? ¿Por qué me está sucediendo esto? Dos, quizá el periné no es el culpable, es la víctima, ¿vale? Pero vamos a conocer esa víctima, vamos a conocer cómo sufre, de qué manera. Eh, eh, bueno, no me quiero ir, pero hay veces que tenemos tan poca percepción de esa zona y tampoco la tenemos tan poco integrada en nuestro esquema corporal que he tenido personas que han venido, no, yo no tengo signos de pesadez, yo no me noto nada, me ha dicho el ginecólogo que venga, pero yo, vamos, no sé, yo creo que por ahí abajo estoy bien. Y la vejiga está saliendo y es como, tú no te das cuenta que tienes algo que pesa y que tienes aquí. Ah, no, no sé, la verdad es que no lo percibo. Entonces, incluso a veces hay esa desconexión de que la persona tiene algo que es evidente y no lo percibe, ¿no? Entonces, ese trabajo al principio de reconocer, de coger un espejo, de coger las manos, las suyas mismas al principio, no hace falta que sea la del terapeuta, y se reconozca, se palpe la musculatura, las distintas partes, cómo se activan estas partes, cómo se activa la otra, musculatura superficial, musculatura un poquito más profunda, cómo lo siento aquí, cómo lo siento allí. Ese trabajo es imprescindible para que después esa persona pueda utilizar esa musculatura. Yo un bíceps lo veo y tú me dices, pues mira, el bíceps tú tienes que sentir que se aprieta y el bíceps te lleva la mano de aquí abajo al hombro. Yo lo veo, lo visualizo y hago el movimiento. ¿Qué nos pasa con las escápulas cuando queremos mover las escápulas? Que muchas veces necesitamos que nos pongan las manos detrás y nos digan aquí, aquí, porque como no las vemos y son externas, muchas veces no tenemos conciencia de ellas, o no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho que el hacer a la gente consciente de las escápulas, yo de las mías mismas, que me creo que tal y no las muevo. Pues imagínate en la musculatura del peine. Entonces, esa parte es fundamental, sin esa parte no hay avance. Tú puedes hacer 800, 1000 ejercicios que no van a tener la calidad como cuando realmente tu cerebro ha integrado esa musculatura y la has metido dentro de tu esquema corporal. Efectivamente. A mí Que- me enseñan algo las mujeres cuando las trato, ¿no? Después de una terapia manual, cuando hay punto gatillo, cuando trabajamos distintos músculos, hay una frase que me dicen mucho, que es como, es que antes de venir yo sentía la contracción del suelo pélvico y yo pensaba que era un músculo muy pequeñito, así circular, como que se cerraba un poquito y se relajaba, ¿no? Y después de todo lo que hemos hecho, de repente, mi vagina es súper grande, ¿no? Porque hay un montón de hay un montón de músculos. El recorrido ha pasado de ser pequeñito a ser un movimiento amplio que sube, que baja, que cierra, que abre. Entonces, esa magnificación también del movimiento, ¿no? Ese darle su lugar, eso es a base de un trabajo manual, un trabajo propioceptivo y muchas veces actuamos nosotros con técnicas manuales, técnicas propioceptivas, pero es imprescindible en cualquier primera fase porque ya te digo que tenemos muy poquita conciencia de esa musculatura. Y esa además es una parte que a mí me gusta mucho, el que venga la persona y descubra que tiene un periné, que se mueve con su respiración, que puede controlar, que puede, no sé, es algo como que viene a la primera sesión pensando que lo que dicen, ¿no? Con miedo de qué me van a hacer, porque me han dicho que me tienen que tocar a nivel intracavitario y no sé si me va a doler y no sé qué tengo ahí, me da vergüenza. Y de repente salen con un potencial y con un empoderamiento de decir, ostras, que es que hay algo que yo puedo controlar, que yo puedo manejar, que yo puedo conocer y que me va a evitar que yo siga teniendo esta molestia o este problema. Entonces, es muy guay también ese acercar a la persona al conocimiento de su cuerpo. Qué importante eso que has dicho del empoderamiento, porque me parece algo súper importante, ¿no? Creo que son lugares muy íntimos, muy profundos, que normalmente guardan muchísimo
a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel de creencias, a nivel de experiencia nuestro y de todas las que vinieron antes que nosotras en nuestra familia. Y normalmente accedemos a ella la gran mayoría de veces cuando nos tocan otras personas, ya sean profesionales o no profesionales, ¿no? Entonces es importante saber que uno de los lugares que mayor empoderamiento nos pueden dar, pero empoderamiento real, el de verdad, es nuestro suelo pélvico, ¿no? Y que además a nivel energético está conectado con otras muchas cosas, ¿vale? Que el mes que viene nos volvemos a sentar y le damos fuerte a esto, pero que es importante, ¿no? Saber que el poder real, el acceso en gran medida a ese sentirte grande, a veces llega tras una valoración de suelo pélvico en las manos adecuadas. Y de tú decir, si todo esto lo tengo yo por dentro, como manita mía, ¿no? Entonces, me parece súper importante. Por eso también, y volviendo a cómo empezaba un poco el directo, es tan importante y tan vital ese extremo respeto, cuidado, progresión Hombre, adecuada, pedir permiso, antes de todo, porque normalmente cuando tocamos cualquier estructura, ¿no? Pues puede haber encerradas muchas cosas, ¿no? Que al tocar pueden salir, pueden remover. Pero cuando tocamos a nivel perineal, pues imagínate todo lo que puede haber ahí. Entonces, ahí es vital ese sumo cuidado. eh, cuando hemos empezado, cuando hemos empezado a hablar, ¿no? Que yo te he presentado y que decía, ¿recuerdas aquel día, qué tal? Y que ahora justo, ¿no? Sale esto, no sale por casualidad, evidentemente. Eh, Aquel momento de cierre perineal mío era un bloqueo completo y absolutamente energético por un conflicto emocional y sexoafectivo que yo estaba viviendo en ese momento, del cual yo no era ni siquiera consciente, ¿no? Y mi cuerpo reaccionó, ¡pum!, por ahí. Y yo sentía que me partía por la mitad, ¿no? Entonces muchas veces que he tenido luego la suerte de poder acompañar eso, ¿no? En otras mujeres, y tener la posibilidad de ir un poco redirigiendo y poder decir, oye, mira, vete aquí, mírate, tal, pim, pam, ¿no? Creo que es muy importante que veamos que el suelo pélvico, como hemos dicho, como has dicho antes, ¿no? Una vejiga se prolapsa porque es la última en un montón de gente que hay por arriba. El suelo pélvico no solamente se lesiona o se genera una disfunción por un embarazo o por un parto o por un tema X, ¿no? Sino que el exceso de presión diaria, de estrés continuado, el exceso de la gran frase no puedo, yo esto no puedo, el yo no puedo genera muchísima tensión a nivel perineal, eh, falta de hidratación, determinadas alimentaciones y determinados sistemas digestivos que, bueno, vosotras como A no, ver, como yo siempre tenéis. digo, y mis pacientes lo saben, que el peor enemigo del suelo pélvico ahora mismo es el estreñimiento. O sea, cuántas personas hay también con problemas digestivos, con problemas de estreñimiento, tener que empujar cada vez que van al baño. Entonces, como, no, yo tal, pero yo el estreñimiento, es que eso lo tengo yo de toda la vida, es que eso, no, es que esa es la primera línea de abordaje, la primera línea de tratamiento. Por eso trabajamos mucho también con la nutricionista, porque es que no sirve de nada Eso igual es. que con otros profesionales, ¿no? Que van a ayudar a la persona en otros campos. Pero al decirlo del día a día, me he acordado y me parece importante recalcarlo porque es Es algo muy, que sí, está muy extendido en la población y que bueno, que afecta, pero una barbaridad, una barbaridad. Yo siempre digo, efectivamente. el estar estreñido de por vida y tener ese pequeño parto todos los días, ¿vale? Mucho más perjudicial que un mal parto, que hay gente que, no, es que desde el parto han venido todos mis problemas. Bueno, espérate,
El parto hubo un momento donde hubo una lesión, donde hubo un traumatismo, donde hubo algo que vamos a solucionar. Pero, ¿qué pasa todos los días, no? ¿Qué pasa? Entonces, muchas veces lo que tú dices, ¿no? Ese exceso de presión, ese demasiado tiempo sentado, el pasar mucho tiempo sentada, malas posturas. Es que al final es una estructura que, bueno, pues tiene una capacidad de amortiguación y tiene una capacidad de reacción, pero llega un momento en que se colapsa, igual que podemos colapsar cualquier estructura, ¿no? Y cómo da la cara, ¿no? Porque hay veces que una disfunción en suelo pélvico en una persona que no ha sido, o sea, que no ha gestado, que no ha parido, etcétera, ¿no? Como puedo ser yo, por ejemplo, que no he tenido ninguna experiencia a nivel maternal, ni de embarazo, ni de parto, ni nada, y que mi suelo pélvico, por muchos motivos, ha estado malito en diferentes etapas de mi vida. A veces por exceso de entrenamiento, a veces por exceso de impresión, a veces por temas psicoemocionales, a veces por otros tipos de menesteres, ¿no? A nivel más sexoafectivo. Entonces, el suelo pélvico, como tú decías, no es culpable, ¿no? No siempre es el culpable, que Casi muchas veces nunca. es la víctima. Y hay veces que no somos conscientes, ¿no? Incluso en personas que quieren ponerse a entrenar y quieren entrenar que muchas de las veces decidimos no entrenar o nos tenemos que quitar de entrenar porque hay una parte del cuerpo que no está reaccionando bien. Y el suelo pélvico tengo la sensación, o quizás es por la cantidad de años que llevo hablando con él, ¿no? Porque es pura necesidad de que cuando algo no le sienta bien, empiezan a pasar otras cosas que o sea, que es como, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, ¿no? Como de repente lo que te súper gusta muchísimo, 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 ya no. Y a mí eso me ha pasado con algunas modalidades de entrenamiento, por ejemplo, y con muchas disciplinas, incluso de las que soy instructora con más títulos que la duquesa de Alba, y que he tenido que darle la vuelta mucho porque es como, por ahí no, en mi cuerpo, por ahí no va, el mío. Entonces, qué importante, retomo la exploración por un profesional, la autoexploración, el autoconocimiento y el empezar a hablar con un tejido que no se ve a bote pronto, que hay que introducir cositas para sentir otras cosas que después no hace falta introducir para sentir, por suerte, no, porque si no estaríamos todo el día que no veas, un jaleo montado impresionante. No, pero es como, y que incluso se puede llegar a gente que le ha costado mucho, 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 ¿no? Alumnas mías, pero yo tengo alumnas ya que incluso me dicen, África, después del último entrenamiento que hicimos, X, yo he notado que mi suelo pélvico ha cambiado un poquito su tono, ¿no? A ese nivel, de decir, oye, esto que hicimos, o de repente nos llevamos un mes sin hacer impactos y de repente aparece el mes donde sí en programación para esa persona aparece el impacto y de repente por algún motivo o bien porque el día que hemos metido el impacto estábamos en una fase premenstrual en los últimos días o bien porque ese día, el día anterior había comido X y es como ir acostumbrando también pues, a las personas que entrenan a que no hace falta pasar por los estados que supuestamente sí tienen más riesgo para esa zona, de que deportistas, gente que entrenamos a diario, tenemos que también tener muy en cuenta esto, justamente para evitar, uno, lesiones, riesgo potencial de lesión, dos, dejar de disfrutar con el entrenamiento que estoy haciendo, que eso surge también. Y tres, pues sobre todo mujeres, ¿no? En edad fértil, que a lo mejor son personas muy activas y que en un medio, corto, largo plazo se van a quedar embarazadas y van a ser mamás. Lo que te dice a ti mucha gente, si yo llego a saber esto, hubiera venido antes, ¿no? El otro día hablábamos, incluso te decía, si una persona se queda preñada, o sea, el test de embarazo se lo cuenta al marido, a la pareja, en caso de que haya, y lo siguiente, llama al fisioterapeuta ya para coger cita. Lo siguiente, para que te acompañen, porque esto no, pero antiguamente no hacía falta, ya, pero antiguamente la vida era otra y las realidades eran otras y no se paría como se pare ahora. Entonces, por Dios, a todas las mujeres conscientes y a las inconscientes también,
En cuanto os preñéis, por Dios, poneros en manos de buenos profesionales para que os acompañen con este tejido para no hacer lo que hacemos siempre. A ver, Ir a que nos juzguen el problema, ¿no? Me acuerdo de Santa Bárbara cuando ya truena. No, antes, en el campo de la prevención, nosotras profesionales tenemos mucho más ámbito de actuación que cuando ya está. yo ahí, mira, aconsejo África a todo el mundo, no que pida una cita con un fisio de suelo pélvico, sino que conozca la zona, que se toque la zona, que se palpe la zona y que la integre, como decía antes, dentro de su esquema corporal, ¿vale? Referías antes, yo hay veces que estaba entrenando y yo noto que a mi suelo pélvico esto no le sienta bien. Si yo no sé que tengo suelo pélvico, si no siento cuando mi vejiga se cae, ¿cómo voy a sentir si este entrenamiento, este ejercicio, esta carrera, me está haciendo bien o no? ¿Vale? Entonces, mucho antes que eso, es como, ten conciencia, conoce el suelo pélvico, qué es lo que es en ti, ¿no? Las fotitos que has visto en Instagram del suelo pélvico es importante cuando nos embarazamos. No. ¿Cómo es tu suelo pélvico? ¿Cómo funciona? ¿A qué responde? ¿Cuándo se tensa? ¿Cuándo se libera? ¿Qué ejercicios le gustan? ¿Qué ejercicios no le gustan? ¿Qué posturas le gustan? ¿Qué posturas no le gustan? Conócete y ahí tendrás la capacidad de saber cuándo necesitas, pues, modificar algo, necesitas una valoración o necesitas, como te has dicho, cambiar de actividad porque tu cuerpo no te lo está aceptando, ¿no? Pero Incluso, ahí entra también si ya tenemos una falta de desconexión en general de nuestro cuerpo, ¿no? Y estamos ahí, nos estamos reventando y dices tú, esto me está sentando bien, no me importa, mi cuerpo me dice que pares, pero yo no paro porque quiero coger más kilos y porque quiero coger más tal. Si tenemos eso a muchos niveles, ¿qué no vamos a tener a nivel de suelo pélvico? Entonces, primer paso para todo el mundo, de verdad, que se tocarse. explore, que sienta, que coja sus deditos o cualquier instrumento y que note cuándo apriete, cuándo relaja, qué sensaciones tienen, cómo es la sensación de empuje, cómo es la sensación de recogida, que sientan para que después esa sensación puedan leerlas en su día a día y en sus actividades. Ahí, vamos, sí o sí, a todo el mundo. Sí, y qué importante, nuestra PAME nos ha dicho por aquí, me ha encantado esa recomendación. Es importante el otro día le decía a otra amiga, siento que los vínculos están demasiado sexualizados en general. Y como es una zona a través de la cual se mantienen las relaciones sexuales, sentimos o creemos o pensamos que todo lo que sea tocarnos la vulva e introducirnos los dedos en la vagina tiene que tener un objetivo de placer o un objetivo de sexualidad. Entonces, recuperamos lo que hemos dicho antes de ese empoderamiento, esa capacidad de saber dónde tengo mis grandes centros de poder, porque están ahí. O sea, a nivel energético luego cuando nos vamos a otro tipo de disciplina, que si la Kundalini, que si nos hablan del chakra 1 y del chakra 2 y nos volvemos todas locas, y es como, vamos allá, vamos a meternos los deditos porque nos encanta ahora mismo nos encanta volarnos y meditar y un montón de cosas, pero tenemos que ser conscientes de que la energía vital nace ahí, nace en nuestra vejiga, nace en nuestra vagina, nace en nuestra parte más íntima. Y si la quiero conocer de verdad, si quiero verdaderamente ser consciente de qué tipo de disponibilidad energética tengo muchos días, eso pasa pues por cuando te duchas, cogerte tu aceitito de coco en condiciones y darte tu masajito. Y de simplemente mirar, igual que te echas la crema en la piel, igual que te echas la crema en la cara o igual que te hace toquecito aquí en los pómulos para que no se te noten las arruguitas. Que nosotros estamos estupendas, pero hay gente que no está tan estupenda, ¿no? Entonces, como esa parte de... Es muy importante entender que no por acceder a ese lugar de nuestro cuerpo, que es nuestro, no necesariamente me estoy tocando porque quiero tener el orgasmo de mi vida, que si, que si en el camino de tocarte te apetece, pues tira milla. Básicamente porque una de las mejores cosas que le podemos proporcionarles a nuestra musculatura del suelo pélvico son orgasmos de calidad. Porque la gran mayoría de la musculatura del suelo pélvico es totalmente inconsciente, es decir, no puedo trabajar con ella de manera consciente de voy a apretar o me voy a poner en conexión con ella, ¿no? Hay una parte muy inconsciente
que necesitamos acceder también a ella desde otro lugar, ¿no? Entonces, tocarnos bonito, cuando nos vayan a tocar, sea quien sea, profesionales o no profesionales, que enseñemos a las otras personas también a tocarnos bonitos para que todo eso siga siendo respetado maravillosamente y que, por supuestísimo, no creamos, ¿no? Incluso nosotras con nosotras mismas, que nos quitemos ese miedo a que el tocarnos conlleva a algo sexual, ¿no? Porque eso da para 450 directos más. Y que además soy consciente de que a mí me va a gustar abordarlo, que si tú quieres participar estarás más que invitada desde este abordaje, porque me parece súper importante poner, ¿no? Pame ha hecho mención también a los vínculos están demasiado sexualizados y creo que en ese lugar del cuerpo hay mucho trabajo por hacer del día a día para que esos chirris Fluyan. están felices y un ratito antes de conectarnos yo te he dicho, Cristina, ¿puedo decir algo? Y te lo he dicho y me has dicho, sí, sí, por supuesto, y lo voy a decir. Hasta la más prolapsada puede bailar. Y una de las mejores cosas que le podemos dar a nuestro periné es bailar. Y bailar como nos dé la gana, sobre todo, sin coreografía. O sea, aquella música que tú cuando la escuchas te tienes que mover, esa le va a venir bien a tu chirri, con todo lo que eso Totalmente. supone. Entonces, tan importante que muchas veces los mejores entrenamientos de fuerza empiezan con una buena música bailada como te da la gana. Nos dice Mamen que no puede parar de llorar desde que habéis empezado porque no os habré conocido antes. Mamen es alumna mía y una mujeraza impresionante que ha tenido grandes, grandes, grandes dificultades en la zona del suelo pélvico y que su suelo pélvico ha dado vida a 5 preciosas personas y en el camino, pues bueno, sufrió lo que sufre un periné cuando tiene esa actividad, ¿no? Y otras muchas cosas después, y sí que es cierto que desde hace algunos meses se está reconciliando mucho con su cuerpo y con toda esa parte. De hecho, hay una publicación de ella en mi Instagram no hace mucho tiempo, porque a sus 63 años está aprendiendo muchas cosas de su cuerpo. Y en gran parte, ¿no? Esa primera parte exploratoria de mírate, siéntete, tócate. Cuando tenemos Algo, 63 algo que no, años, algo que no conocemos es algo que no existe. Entonces, hablando un poco, retomando lo que decías antes, ¿no? Que muchas veces la zona del periné tenemos muy clara su función a nivel sexual, pero ya está, solamente en ese contexto y solamente en tal. Entonces, si nuestro cuerpo no la tiene integrada como una parte importante de nuestra anatomía, no va a saber utilizarla. Entonces, vuelvo, por si no ha quedado claro, espejo, conoceros y tocaros y realmente sentir todo lo que se mueve ahí y todo lo que hay ahí. Eso como primer paso. Y me encanta lo que has dicho del baile, que de hecho me has preguntado, ¿hasta la más prolapsada puede bailar? Yo hay veces, mira, tengo pacientes a las que sentir o conectar con su suelo pélvico les es muy difícil, ¿vale? Porque llevan mucho tiempo sin hacerlo, porque incluso a nivel propioceptivo, a nivel palpatorio, no son capaces de sentir o de llevar una orden de activación a esa musculatura. Y lo que los mando es a bailar. Y a bailar bailes en donde tengan que mover la pelvis. El suelo pélvico, no me he traído la pelvis, la tengo en la clínica, me la tenía que haber traído, pero realmente, como os decía antes, ocupa toda la pelvis, todo el interior de la pelvis por dentro. Entonces, cuando movemos la pelvis, estamos moviendo nuestro periné. Cuando controlamos ese movimiento de pelvis, estamos controlando y estamos movilizando nuestro periné. Entonces, recuerdo una chica
que no era capaz de llevar la orden después del parto, había ahí un corte a nivel también de sistema nervioso y no era capaz de conectar. Y ya estábamos que no sabíamos qué probar, era como tal. Y entonces de repente digo, mira, X, ¿te gusta la bachata? Y me dijo, me encanta. Le puse una canción de bachata en la consulta, la dejé sola, ya cerró los ojos, empezó a moverse y de repente al empezar a mover su pelvis al ritmo de la música, a controlar los golpes, los pasos, a hacer un círculo, a hacer el semicírculo hacia el otro lado, a controlar esos movimientos, ¿no? Donde intervienen, pues bueno, musculatura de la cadera, musculatura abdominal, musculatura lumbar, todo. También estaba interviniendo el suelo pélvico y fue cuando ella empezó a sentir esa estructura que hacía que sus dos pelvis se movieran de manera armónica y se movieran una con respecto a la otra. Entonces, fue súper chulo porque a raíz de ese baile fue cuando ella empezó a sentir su suelo pélvico. Yo le decía, pues olvídate de ejercicios de activación, olvídate de vibradores, olvídate de electroestimulación, olvídate de nada. Ponte música y empieza a bailar. Y así lo hicimos, su proceso empezó de esa manera, bailando y moviendo su pelvis, moviendo sus caderas y sintiendo eso que permitía que su cuerpo se moviera. Y ahí fue cuando ya empezó a conectar con su suelo pélvico. Tengo que decir que esta persona, pues bueno, pues venía por una disfunción de suelo pélvico, ¿no? Y gracias a ese baile, pues empezamos a recuperar y ella empezó a tomar control de su musculatura. Entonces, no es que las prolasadas pueden bailar, no, es que deben bailar. No te va a poner a bailar pegando saltos, de repente, no, vamos a, ¿vale? Pero sí ese baile suave, ese baile de movernos, ese baile de buscar el movimiento, de buscar esos círculos, eso, sí, como uno de los primeros pasos también para conectar con la musculatura, sí. A mí me parece muy importante eso y luego el poder ser consciente, ¿no? Cuando te estás moviendo con la música que sea, o sea, bueno, hay veces que es mejor que te la pongan y te vayan, ¿no? Acompañando quizás porque soy consciente y es algo que cada vez veo más, mujeres que les gusta bailar, pero que les da muchísima vergüenza y que de repente, una vez que ya están dentro de X movida en la que el profesional te puede poner, ¿no? El contexto que te puede generar el profesional, tú cierras los ojos y te dejas ir y vamos que nos vamos, ¿no? Entonces, también decir a todas esas personas que quizás tienen esa reticencia a moverse libremente, porque eso también da mucho poder, ¿no? Y ese poder a veces nos asusta a nosotras mismas, incluso cuando lo experimentamos. Ese punto de que si de repente empiezan a bailar y empiezan a sentir y lo que siento no... que para eso también están los profesionales y que para eso también hay otro tipo de acompañamiento. Muchas veces cuando esas partes, ¿no? Que tú dices, hay veces que hay cortes y que que no hay conexión entre nuestro cerebro y nuestra zona del suelo pélvico, que esas cortes a priori suelen venir también en muchas ocasiones derivadas de cicatrices, que es algo que fíjate todo lo que llevamos hablando y que, no, bueno, pues la saco ahora, ¿no? Esas cicatrices propias de los partos, propias de apéndice de cuando tienes 8 años y de repente dices, ¿por qué no ¿y qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿No? Y de repente una cicatriz súper antigua da la cara y genera ese cortocircuito, ¿no? De decir, yo quiero que aquí pasen cosas y no está pasando. Y a lo mejor tienes muy claro, ¿no? A mí, yo recuerdo cuando me operaron, que era como, ostras, ¿qué pasa aquí, no? Es como, bueno, cuando me operaron de apéndice y cuando tuve mi proceso de aparatos en los dientes, ¿no? Que muchas veces como, ¿y qué tendrá que ver la boca con el suelo pélvico? Pues un montón de cosas, 100%, ¿no? Es como la tensión mandibular, extensión a nivel perineal automática, ¿no? Entonces, ser consciente de que, y fíjate cuando se da todo a la vez, aparato, cicatriz, y vamos que nos vamos. O sea, todo para adelante, ¿no? Entonces, que seamos conscientes que el suelo pélvico es, pues eso, todo eso, y que bailando, Dios mío, si es que además, es que yo todavía no conozco, yo no conozco a nadie que no le guste bailar, yo. Entiendo que habrá gente por ahí que no le guste bailar, pero es como, siento que es tan fundamental para esa zona del cuerpo. Siento que además hay profesionales, con todo el respeto, en todos los directos doy una pullita
un poquito así. Entonces, la de hoy va a toda esa parte del New Age espiritual, para todas esas cosas que se paga un montón de dinero para que te pasen un montón de cosas, y que tan fácil como que te pongas una listita de Spotify en tu casa. ¿No? A veces. ¿No? Entonces, como hay veces que pagamos un montón de pasta a gente que, o sea, por Dios de mi corazón, pero es como, para hacer lo que te van a decir que hagas en los 4 primeros retiros, Spotify, bailar, sentir, tocarte, sentirte, y ya luego nos vamos de retiro y todo lo que haga falta. ¿No? Porque luego hay otras muchas cosas que sí se necesita a una comunidad para hacerlo, ¿no? Pero es como, qué importante que nos demos en esos ratitos de autocuidado que ahora están tan de moda, a los cuales yo contribuyo en gran medida también, de vamos a tocarnos, vamos a bailar como nos dé la gana, y no solamente la velita, el inciencito y la escritura terapéutica, menos escritura y más movimiento. Que también, pero Pero movimiento es vida, movimiento es vida. efectivamente, es decir, Y bailando, bailando, movemos, como he dicho, bailando respiramos, bailando soltamos tensiones. ¿Cuántos problemas de suelo pélvico hay por tensiones en la mandíbula, tensiones en el abdomen, que estamos, que tenemos, vivimos con la barriga apretada, tensiones a nivel de los glúteos, del ano? Yo, una de mis frases preferidas de mis pacientes es afloja el ano, porque vivimos, sí, es verdad, yo. es que tú eres muy fina. Yo me pongo aquí Amiga, muy fina, yo me pongo aquí muy fina, pero porque no. yo nunca diría afloja el ano, por Ya, ejemplo. afloja el ano. Porque entonces bailando soltamos también todo eso. Es como cuántas veces estamos bloqueados, es que el cuerpo no puede respirar. Y como decía, hay momentos en los que sí la lesión directa está en el perineo, ¿no? Como muchas veces pasa después de un parto, cuando hay una cicatriz, cuando hay un daño, cuando hay. Pero muchísimas veces, la mayoría de las veces, arreglando todo el edificio, vamos a proteger ese suelo, vamos a proteger ese bajo, vamos a proteger esta planta baja, que al final es la sufridora, la víctima de todo. Importante, ese trabajo de brazo para mujeres que no les gusta entrenar los brazos. Uf, Que increíblemente importante levantar los bracitos por encima de la cabeza para que el chirri respire. totalmente. De hecho, mira, es un movimiento que generalmente utilizamos mucho en consulta. Cuando vemos que no hay manera de encontrar esa activación, esa succión, ¿no? Como yo digo, porque yo siempre digo que el perine tiene dos movimientos. El suelo pélvico tiene dos movimientos, uno de cierre y otro de succión, ¿vale? Entonces, muchas veces nos empeñamos en el cierre, el cierre, el cierre, el cierre. El cierre no sirve de nada sin esa segunda parte, sin ese trabajo de la musculatura profunda. Entonces, a veces para encontrar esa succión, o sea, el trabajo de brazos, el empuje de brazos, la tracción a veces, pero buscando esa elongación es fundamental. Entonces, igual que el trabajo de piernas, el trabajo de cadera, de movilidad de cadera, el trabajo de glúteo es súper interesante, el trabajo de brazos es súper importante. Sí. Así que a las mujeres que no nos gustan los brazos. Claro, esas mujeres que dicen, es que a mí no me gustan los brazos tonificados, no, pero seguro que quieres un chocho libre. Total. Lo tenía que decir, amiga. Me ha aguantado, Uy, llevamos ya una hora. Me ha aguantado, ¿eh? Pero lo tenía que decir. Y todas esas mujeres, por favor, que me van a escuchar ahora, que me van a seguir escuchando durante toda esta temporada, porque igual que dije el otro día, he venido y no quiero irme, o sea, he venido y me pienso quedar, y pienso poner nombre, palabra y seguir atravesando todo el miedo que yo sé que tú tenías hoy y que yo he tenido todas estas semanas atrás. Pero tengo ganas de hablar, tengo ganas de contar lo que sé, tengo ganas de ayudar con lo que tengo a quien le pueda ayudar, si es que alguien quiere, y si no, pues lo voy a seguir diciendo igual, porque a la que más le está ayudando todo este proceso es a mí. Uno, a valorar a las personas que tengo a mi lado en el día a día, como sois tú, como es Pame, como es Mercedes y como son otras profesionales que voy a seguir trayendo, si me lo permiten, aunque ellas todavía no lo saben. Valorar eso y sobre todo decir
las cosas con todo el amor y con todo el respeto, sin tener que esperar a que nos tengan que pagar una pasta para que se enteren. Porque luego nosotras estamos para otras cosas, ¿no? Esto es como, o sea, el mínimo, si tienes que estar en algún sitio, tienes que estar en estos sitios, ¿no? Espacios libres y gratuitos. Ahora, evidentemente, para hacer un proceso de suelo pélvico, por Instagram nos lo vamos a contar. Para eso está Cristina en Sevilla presencialmente. ¿Dónde estás? ¿Dónde te buscamos? Pues en Sevilla. En Sevilla Capital. En Sevilla Capital y que además, ojo, que hay gente que va de muchas provincias de Andalucía a verte. Bueno, de las provincias de alrededor hay gente que viene también. Exactamente. Y también online te podemos encontrar para hacer un trabajo súper precioso que se está estrenando, que a mí me gustaría porque, o sea, si Cristina puede solucionar, Cristina y su equipo, lo vuelvo a decir, o sea, para que Cristina te toque, ponte en lista de espera. ¿No? Pero el equipazo que tiene, yo, vamos, cada vez que he llamado en los últimos años, es como, Cris, digo, bueno, Cris, si tú quieres, si tú no estás, no pasa nada, ponme con quien tú quieras, ¿no? Pam me dice que sus pacientes te conocen. Dice, mis pacientes te conocen, Cristina. Hombre, por supuesto. Claro. Pame, hay que traer la Jerez una vez cada X tiempo. Amiga? Y te viene un día, pasa consulta un poquito en Jerez, que aquí hay muchísima gente que te necesita, aunque hay gente que ni siquiera lo sabe, pero también te necesita. Y ya, pues ya de camino, pues ya somos el fin de semana. Eso me parece Entonces, bien. ¿qué me digo? Que ya te estoy montando. Es que os monto un gabinete allá donde queráis. ¿Dónde queréis que os monte un gabinete? Ahí os lo monto. Entonces, te tenemos presencialmente ahí. Y luego tenéis un trabajazo preciosísimo que hacéis con las mujeres embarazadas y las parejas de las mujeres embarazadas, que es un viaje, que ¿cómo se llama ese viaje? El viaje de crear vida. Pues si te apetece, cuéntanos un poco, porque es una gran forma para poder también aprovecharte, ¿no? Bueno, deciros eso, ¿no? Como, ¿dónde me encontráis? Pues estamos en Sevilla Este, no sé, es casi no Sevilla capital. Y nada, con cualquier componente de mi equipo, de las 5 fisioterapeutas que somos, os vamos a tratar y os vamos a cuidar pues con todo ese mimo y respeto que os decía, ¿no? Que os he estado, que he intentado transmitir con el que trabajamos. Entonces, para cualquier dolencia, cualquier disfunción, cualquier necesidad, cualquier que quiero llegar a conocerme, no sé por dónde ponerme el espejo, por dónde meterme el dedo, pues venimos, lo solucionamos, nos conocemos, entonces hay para lo que necesitéis. Como ha dicho África antes, conozco también profesionales por toda Andalucía y por toda España. Entonces, también desde mi perfil, si estáis en cualquier parte de España y queréis un profesional de referencia que trabaje con ese mismo mimo y con ese mismo respeto, pues me preguntáis sin problema que yo os derivaré. Y actualmente es verdad que mi campo no permite mucho trabajo online. Por eso tú me decías, ¿tienes algo online, tal? Le decía, bueno, realmente nosotros trabajamos más de manera presencial porque a pesar de que hacemos algunas consultas online, algunas consultorías, ¿no? De gente que, Cristina, yo quiero contarte mi problema, quiero qué tal. Entonces, hay también muchas veces viendo a la persona a través de la cámara contándote consejos, prueba a hacer este ejercicio, prueba a hacer este estímulo. Al final se van creando también cositas, pero bueno, no es nuestro punto fuerte. Y lo que sí es verdad que estamos estrenando ahora este viaje de crear vida, que es un acompañamiento que estamos haciendo a mujeres embarazadas, ¿no? y a sus parejas, aunque nos dedicamos a todas las disfunciones de suelo pélvico, pero es verdad que por la zona donde estamos el embarazo es como nuestro punto fuerte, porque más que nada porque nos contactan, por esa alta demanda que tenemos, nos contactan muchísimas mujeres. La experiencia creo que cuando están con nosotras es buena, con lo cual ellas llaman a otras mujeres y ahora mismo, pues lo decía el otro día en el Instagram de la clínica, tenemos una lista de espera que estamos derivando a otros centros porque no somos 5 y no podemos trabajar más horas. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Entonces, hemos creado a partir de septiembre lo hemos estrenado, un ciclo de talleres
donde estamos un poco impartiendo o dando lo que nosotras sabemos hacer, que es conectar con el propio cuerpo, aprender no aprender a usarlo, no me gusta aprender a usarlo, sino descubrir un poco las herramientas que tenemos en nuestro propio cuerpo para utilizar durante el embarazo y en el parto. Entonces, pues hemos tenido un primer grupo. Las mujeres están viniendo de manera presencial, pero también estamos retransmitiendo vía online para las que lo están haciendo desde otras ciudades o no pueden estar en el centro. Y bueno, se está creando una tribu muy bonita, se está creando, el feedback está siendo súper chulo. Finalizamos ahora, esta semana finalizamos este bloque que se llama Primera Parada Planeta Parto, era la primera parada del viaje, y el mes que viene empezamos con el destino posparto, ¿no? Que es la segunda parada del viaje, donde también vamos a compartir, pues bueno, todos esos cuidados que creemos necesarios e importantes a tener en el posparto, cómo portear de una manera respetuosa y ergonómica tanto para mi bebé, que eso está muy, ya lo sabemos, ¿no? Porteo ergonómico para el bebé, como para mi cuerpo, como para mi periné. ¿Qué pasa después del parto cuando me cuelgo a mi bebé tantas horas? ¿Qué pasa con mi suelo pélvico? Pues vamos a ver cómo hacerlo de una manera sana. ¿Qué cuidados tengo que tener en esa cuarentena, esos primeros días? Porque los cuidados del bebé los tengo claros, ¿no? Me los enseñan en la preparación maternal, pero ¿cómo puedo cuidar yo mi cuerpo si tengo una cicatriz? Si me duele la espalda, si tengo un cojín de lactancia, ¿qué hago? ¿Qué hago esos primeros días, no? Pues también en el taller de posparto pues damos un poco las pautas para esos primeros días. Tenemos también otro taller de periné y abdomen, ¿no? Que es son las estructuras que más se modifican durante el embarazo y cómo después cómo tenemos que tenerlas en cuenta y tenemos que cuidarlas para poder recuperarnos bien en un posparto. Entonces, bueno, es un poco desde todo lo que creemos que podemos aportar o que podemos informar, pues hemos creado ese viaje que va recorriendo distintas paradas y bueno, pues de momento la primera parada ha ido muy bien. Ahora vamos a entrar en la segunda, así que Y entonces es un trabajo que va, imagino que es algo semanal, es todas las semanas durante un tiempo determinado, ¿no? O sea, es un proceso que sí, tiene inicio y el final. primer bloque, por ejemplo, han sido 5 sesiones han sido semanales. Vale, o El sea, segundo bloque también son 5 sesiones, sí, 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 sí. Tenemos cinco distintos semanas, horarios. Dime. 5 semanas recibiendo información acerca de cuidado para el final del embarazo, parto y ahora, Y ahora ¿no? empieza el posparto, Y son durante el mes de octubre. otras 5 sesiones. Sí, Ok, sí. y eso se recomienda hacer en el último trimestre del embarazo. Genial en el último trimestre, a partir de la semana 28, 29 o así, entrando en el último trimestre, pues se recomienda incluso primero hacer la segunda parada, a veces que son los de posparto, para ir teniendo un poco la información para después, y los que son más de parto, dejarlo para la última etapa, la última fase, más que nada para que cuando llegue el momento del parto lo tengan más reciente, ¿no? Hayas tenido ese contacto más reciente, que eso se suele agradecer bastante. Entonces, siempre recomendamos los que son de parto, hacerlo o apurarlos un poco a esas últimas semanas. Qué interesante. Entonces, y has dicho que se está haciendo presencial en Sevilla, pero que hay personas, o sea, es un formato mixto, presencial y online, porque hay gente de otras ciudades que se está conectando y que tal. Y bueno, imagino también que incluso gente de Sevilla que quizás Sevilla provincia a lo mejor vive en un pueblo a 40 kilómetros y tal. Fenomenal. O sea, y eso imagino que va a ser algo que va a estar, que ha llegado a la clínica, que es un producto que ha llegado para quedarse y que es también importante, producto de llevar cuántos años acompañando este proceso. Proceso de embarazo, pues no sé, 8 o 10 años, quizá. Es decir, que lo que habéis condensado en este Sí. viaje es fruto de la experiencia real con mujeres Mira, en el yo día a estoy, día. yo estoy contenta porque yo quería crear algo que fuera realmente, bueno, que estuviera adaptado un poco a la carencia que yo veo, ¿no? O a la demanda con la que a mí me vienen las mujeres, ¿vale? Y que además fuera algo fruto de lo que yo he visto que viene bien o que hay que saber o que
lo típico de, a mí me gustaría que me hubieran hablado sobre esto, a mí me gustaría que me hubieran dicho. Entonces ahí hemos hecho un mix y hemos sacado pues esas distintas sesiones, esas sesiones del bloque uno y del bloque 2, que no sé si habrá llegado para quedarse bueno, o encontraremos otro formato que sea mejor, no lo sé. Yo de momento estoy muy contenta porque creo que resume todo esto, ¿no? Toda esa necesidad y ese conocimiento que nosotros podemos aportar. Y se va a ir repitiendo cíclicamente. Cuando terminen los de octubre, que será el bloque 2, pues empezaremos en noviembre también con el bloque 1, diciembre bloque 2, y lo iremos haciendo así sucesivamente mientras haya mujeres que quieran ponerse en nuestras manos y que quieran que nos las acompañemos. ¿Cómo, cómo no va a haber mujeres que se quieran poner en vuestras manos? Pues mil gracias por contarnos, porque creo que es importante, ¿no? Que a medida que se va detectando la necesidad, nosotras profesionales vayamos, ¿no? Diciendo, y esto ahora por aquí, esto ahora por allí, ¿no? Yo aprovecho para decir que oficialmente ayer se cerraron las plazas para la primera edición de mi grupal, Entrenando para la Vida, que ya somos 15 mujeres, que todavía me quedan algunas llamadas de teléfono porque materialmente la semana pasada fue imposible, y que como todavía me quedan algunas llamadas que hacer, para ser justa total y absolutamente, el cierre total y absoluto de las puertas de Gran Hermano, no es broma, del grupal que empieza este viernes, lo voy a hacer el miércoles a mediodía. Que el jueves vuelvo a estar aquí en un directo para resolver dudas, para contar un poco cómo ha sido este viaje que yo he emprendido y que yo tengo y cómo se ha estado gestando. Y por supuesto, el jueves quedará abierta la lista de espera para la segunda edición, que será en marzo. Por lo tanto, todas aquellas personas que ahora no podían por horario, porque los días no les venía bien o porque a nivel vital no es el momento, y que les he dicho directamente no es tu momento y ya será, pero todavía no, pues esa lista de espera comenzará el jueves cuando terminemos el directo que tengo, y que por supuesto dentro del grupal, en uno de los módulos del grupal, habrá mucha información acerca del suelo pélvico, que comenzaremos las primeras sesiones de entrenamiento hablando de cosas importantes y entre ellas todo esto que nos has contado y mucho más, ¿no? De todo lo que tenemos que tener en cuenta en nuestro cuidado diario, igual que vamos a aprender que pues quizá la sentadilla vaya a ser nuestra gran mejor amiga a partir de ya, pues cómo trabajar, ¿no? Teniendo en cuenta nuestro suelo pélvico y cómo vamos a conocerlo, ¿no? Básicamente porque una de las cosas que yo llevo haciendo con la gente que ha creído en esta propuesta desde que hace 2 meses decía que voy a hacer una cosa, que voy a hacer una cosa, que voy a hacer una cosa. ¿No? El 1 de septiembre, y el 1 de septiembre empezó un proceso en el que hay 24 mujeres todavía, y desde el día 1 de septiembre hay 24 mujeres que están bailando cada día. Y que los deberes, aparte del tip que han habido 7 tips para empezar a iniciarnos, los grandes deberes desde el día 1 fue bailar. En algún momento haré público ese chat, partes de ese chat, de cómo a más de la mitad del grupo le ha cambiado la vida ponerse como deberes bailar una canción cada día, que fue una canción y hay quien ya se baila 3 o 4 porque ya una es muy poco, ¿no? Entonces, lo importante es que algo muy pequeñito, bien acompañado, todo lo que puede generar, y eso solamente ha sido como el inicio del inicio del inicio del inicio de todo lo que va a empezar este viernes, que una compi decía hoy en el grupo ya de Telegram. Es la primera vez que me apunto a algo y no sé ni lo que siento, no sé ni lo que siento, de todo lo que siento no sé ni lo que siento, ¿no? Entonces, gracias por formar parte dentro y fuera, a la cámara y sobre todo sin la cámara, de todo este proceso que yo ando haciendo. Dejamos aquí públicamente también que el día 1 de septiembre, con quien pude celebrar el inicio de esta aventura, fue con unos buenos vinos contigo. Así que gracias de verdad por confiar en mí
todo el tiempo, desde que me conociste hace ya un montón de tiempo. Y que yo quiero verte más por aquí y que si te tengo que traer yo a mí no me importa. Que si me tienes que llevar tú a lo tuyo no me importa. Que creo que es importante que personas con tu alma, con tu sabiduría y con tu experiencia y con tu sensibilidad y tu respeto al cuerpo de la mujer eh, se deje ver un poquito más. Y lo que te digo, si no te traigo yo, te vuelvo a engañar otro poquito y te traigo y te digo, Cris, por favor, vamos a hablar de cosas importantes. Así que muchas gracias de verdad por tu generosidad una vez más y por lo que haces a diario con todas las mujeres que van a ti y con tu equipo. Porque si como oficio eres increíble, de jefa, casi todas han pasado por aquí y las que no han pasado por aquí es porque están en la clínica. O sea que enhorabuena porque lo que tocas es mágico. Muchas gracias, África. Muchas gracias por, bueno, por darme la oportunidad de estar por aquí. Ya sabéis que me ha costado, me ha costado mucho, pero sabía que era importante para tu proyecto o para, tú querías que estuviera aquí y realmente creo que el proyecto que tienes es maravilloso, que yo me he sentido acompañada por ti, me he sentido guiada por ti y me has podido, ¿no? Tanto a nivel profesional como como amiga, acompañar en distintos procesos y en distintas aventuras, por decirlo de alguna manera, y no tienes precio. Entonces, inmensa la suerte de todas esas personitas que van a estar contigo en este grupal y, bueno, de todas las personas que durante todos estos años, sobre todo en los últimos años, pues has estado acompañando porque no hay mejor testimonio que el que ellas mismas están dando y como yo soy una de ellas, pues me permito dar este testimonio y agradecerte todo. Así que, ay, Muchas gracias. a ti. Te veo pronto, te abrazo pronto Sí. y No sé cómo de camina, pronto, pero pronto. camina. O sea, máximo Mínimo, 2 semanas. máximo 15 días, máximo 15 días. Chao. Gracias, Te quiero. amor. Y yo. Chao.